Muy buenas, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Ya sé que me extrañaron una semana sin mí, ya lo sé. Y estamos acá en una nueva edición de este bello podcast que se llama Prado, te queremos. Hoy traje a unas invitadas de lujo y vamos a hablar sobre la transición del feudalismo al capitalismo. Pero no solo vamos a hablar de eso, sino que también hay muchos temas a tratar también, porque pasaron bastantes cosas. Así que nada, para los que no me conocen, yo me llamo Bianca y vamos a explicarles todo muy lindo y muy rápido para que entiendan y aprueben sus pruebas. Pero no se vayan de ahí y ahora empezamos con este bello podcast. ¿Qué es el feudalismo? Es un sistema político, social y económico que surgió en Europa a partir del siglo XX, cuando los reyes se sintieron inseguros por los constantes ataques de pueblos guerreros a sus tierras desde otras partes. El feudalismo se basaba en el trueque, la herencia y las propiedades. A los alrededores de los feudos había bosques, a los que se llamaban zonas comunales, donde se encontraban los campesinos libres, donde ahí se hacía todo lo que tenía que ver con la brujería. A las afueras del castillo del señor feudal se encontraban los burgueses. ¿Quiénes eran los burgueses? Eran personas que se dedicaban al comercio, a la artesanía y eran banqueros. Luego se fueron destacando al cambio de moneda y a los préstamos. Todo eso se hacía en un banco. ¿Cómo funcionaba el vasallaje? El señor feudal más poderoso hacía un intercambio con otro señor feudal menos poderoso. El cambio era así. El señor feudal más poderoso le da protección al menos poderoso, a cambio de fidelidad. Ya vimos lo que era el feudalismo. Ahora vamos a preguntarnos qué es el capitalismo. Es un sistema socioeconómico que surgió en el siglo XVII en Europa, luego de que había desaparecido por completo el feudalismo. ¿En qué se basa este sistema? Se basa en el capital, que es decir, dinero, en el comercio también y en las clases sociales. En el capitalismo, disculpen, es que se me lengua la traba. En el capitalismo ya no existía la sociedad estática que existía ya en el feudalismo. Es decir, que si vos eras un campesino, no querría decir que tu hijo también va a ser un campesino, sino que tranquilamente puede ser un comerciante o un burgués también. Entre los siglos XV y XVIII hubo una expansión del comercio gigante y también fue la aparición y el fortalecimiento de la burguesía. Aparecen los burgueses que eran comerciantes, como ya explicó Valentina, pero después de que se empezaron a dedicar al cambio de moneda y los préstamos, mucho más adelante, se iban a convertir en dueños de fábricas en la revolución industrial y se iban a convertir en personas muy, muy poderosas. Dentro de la transición del feudalismo al capitalismo, ocurre la crisis de la cristiandad y la reforma protestante, que fueron las ventas de indulgencias en la iglesia, y luego de eso Martín Lutero creó las 95 tesis contradiciendo la iglesia y sus formas de predicar. Dentro de tal transición del feudalismo al capitalismo, descubren nuevas tierras en América, en 1492, por el proyecto que demostró Cristóbal Colón. El Estado moderno es la organización política principal que se dio en Europa durante la Edad Moderna, que nació a mediados del siglo XV. El Estado moderno es la nueva forma de poder político que nació al inicio de la Edad Moderna en Europa. En ese cambio político, los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder y
su proceso de surgimiento se aceleró en el Renacimiento, con claras transformaciones en los mecanismos del gobierno y en el ejercicio del poder. Un siglo después ocurre la Revolución Científica. La revolución científica es un concepto usado para explicar el surgimiento de la ciencia durante la Edad Moderna temprana, entre los siglos XVI y XVII, en que nuevas ideas y conocimientos en física, astronomía, biología, incluyendo anatomía humana, y química, transformaron las visiones antiguas. Un siglo después, luego de la Revolución Científica, ocurre la época de la Ilustración, que fue un movimiento cultural nacido a mediados del siglo XVIII. La inició Francia, Inglaterra y Alemania. Fueron profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más importantes, la Revolución Francesa. Hola, yo soy Jazz y yo hablo sobre el antiguo régimen. El antiguo régimen era un sistema social, político y económico que caracterizó a varios reinos europeos durante los siglos XVII y XVIII. Esto era una sociedad estática porque cada persona desde que nacía ya pertenecía a un grupo social cerrado o a un estamento. Cuando esto dependía de qué tipo de grupo eras, determinaba tu lugar en la sociedad, y esto te podía traer ventajas o desventajas. Un ejemplo de que esta es una sociedad estática era que, por ejemplo, si vos sos campesino, o si tu papá es campesino, vos vas a ser campesino, no podés cambiar tu oficio, sería. Vas a seguir siendo campesino toda tu vida, ya que tu papá fue campesino, y después esto también te trae herencia. Si sos campesino te puede traer un molino o una mula, todas esas cosas. Esta sociedad surgió en el siglo XV y tenía como un fundamento la desigualdad, ya que hacía diferencias entre las personas que tenían más importancia con las que no tenían tanta importancia. Crisis del antiguo régimen. El antiguo régimen entra en crisis por el absolutismo en la sociedad tradicional. La crisis es la revolución porque tiene como objetivo principal eliminar lo cristiano de la sociedad y de la política. Pero asimismo derribará la monarquía absoluta y eliminará a los ilustradores, que fueron los iniciadores de las ideas de la época. Los críticos en aquel momento, el español Fernando Ceballos, había denunciado que la crisis arrasaría con la monarquía por llevarlo a su máximo absolutismo al separarla de la autoridad moral de la Iglesia. Por eso, las supersticiones de los ilustradores eran un crimen de Estado. Precisamente, la obra de Ceballos se tituló La falsa filosofía, crimen de Estado. Dichos movimientos revolucionarios comenzaron a partir del siglo XIX y tuvo lugar en varios países de Europa. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Esto fue un episodio más en este lindo podcast que se llama Prado Te Queremos. Y nada, espero que les haya gustado, que hayan entendido más o menos de lo que venimos aprendiendo. Y nada, dejen en los comentarios qué nota creen que nos va a poner la profesora. Y el que gane, le vamos a regalar una taza de cerámica. Así que no andamos muy bien de presupuestos. Pero nada, un beso y hasta la semana que viene. Chau, chau.